Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Bien, hace un momento en conferencia de prensa dado en el Comando Departamental de la Policía en Cochabamba han informado que se ha arrestado a un efectivo policial por haber utilizado presuntamente su arma de fuego en los conflictos registrados la pasada jornada, esto en la zona de Cotapachi. Además de este arresto, hay otras 3 personas aprehendidas, civiles, movilizados que pertenecían al sector de Cotapachi. Escuchemos. Ya dentro de una investigación preliminar también se ha podido conocer de que dentro una declaración que hemos podido obtener existe un oficial de la policía en el grado de subteniente que habría, en base a ya la declaración, habría utilizado su arma de fuego en una situación donde la necesidad le obligaba a hacer ese tipo de actividades. Sin embargo, también es bueno resaltar de que nosotros, dentro de las diferentes operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público, nos manejamos en base a un manual de operaciones, donde existe la prohibición de que todo servidor público policial que acude a este tipo de operaciones vaya armado. De ahí que la responsabilidad de este servidor público policial, él va a tener que manifestarla ante el Ministerio Público, dentro de lo cual nosotros también hemos aperturado una investigación dentro de lo que es el ámbito administrativo disciplinario. También resaltar que de por medio existen intereses personales de personas que no permitían el ingreso a este sector y que estaban buscando una convulsión social. De ahí que hemos también realizado la aprehensión de 3 personas, 2 varones y una mujer que se encontraban al interior de un vehículo tipo camioneta, que se encontraban en poder de un dron, que se encontraban también en poder de artefactos explosivos, como también de una suma de 20.000 bolivianos, lo que nos hace presumir de que esta persona estaba cancelando a todos los movilizados sumas de dinero para evitar justamente el ingreso o generar daños en la vida de las personas que han intervenido en este operativo. La información que se tiene a esta hora de la noche, un subteniente de la policía habría utilizado su arma de fuego durante los enfrentamientos de la pasada jornada en Cotapachi. Lo cierto es que está siendo investigado. Además, hay otras 3 personas aprehendidas. Pero también conocemos que en total son 7 los efectivos que resultaron heridos el día de ayer. Vamos a hablar en términos generales sobre este tema y el uso de las armas de fuego. Lo vamos a hacer con la defensa de la policía, en este caso el doctor Rolando Ramos. Está con nosotros a través de la plataforma Zoom. Don Rolando, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. Un gusto de saludarla. Don Rolando, para poder comenzar esta entrevista, tenemos el conocimiento de que hay 7 policías heridos. ¿Cuál es el estado de estos policías? Bueno, 2 de ellos se encuentran de relativa gravedad, atendidos en la Caja Nacional de Seguridad Social, y 5 de ellos ya han sido dados de alta y están en franca fase de recuperación, de rehabilitación. Estos 2 efectivos que están en estado grave, ¿han sido heridos con impacto de bala? A ver, uno de ellos tiene un TEC moderado, se encuentra en fase de recuperación por los múltiples golpes contusos que recibió en la cabeza y en otras partes del cuerpo, muy delicado de salud. Y el otro ha recibido proyectiles que expulsaron esquirlas en prácticamente 35 lugares de su cuerpo, debajo de la cintura, y uno en el rostro, a la altura de la nariz. Ha sido objeto de una intervención quirúrgica en la Caja Nacional y obviamente ya está en una fase que podemos considerar intermedia de recuperación. Seguramente los galenos dirán el tiempo que debe permanecer ahí para recuperarse totalmente.
Bien, doctor, dentro de este conflicto se está cuestionando el uso de armas de fuego. Ayer, en conferencia de prensa, el comandante departamental de la policía, el coronel Basto, no confirmó, pero tampoco descartó el uso de armas de fuego por parte de la policía. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Usted ya habló con los efectivos policiales? He conversado con ellos y lo evidente es que armas de fuego tenían todos. Este es un conflicto de límites entre la alcaldía municipal de Colcapirua y la alcaldía de Quillacollo. Ambos se disputan ese espacio territorial del botadero. Por eso es que Quillacollo, diciendo que es su territorio, no permite que se eche basura ahí, y Colcapirua, diciendo que es su territorio, sí quiere echar basura ahí. Ese es el conflicto. Y en este conflicto se vio involucrado la policía boliviana como emergencia de una resolución de una acción popular que determina desbloquear, porque había estado bloqueado 11 días, determina desbloquear el lugar y para eso ordenaba el uso de la fuerza pública. Ahora bien, independientemente de haberse usado o no haberse usado, vamos a plantear el escenario de una hipótesis que hubiera sido usado el arma de fuego. Cuando se está ante un escenario de este tipo, de una intervención policial con uso de arma letal, se deben observar necesariamente tres pilares fundamentales que hacen a la habilidad, a la oportunidad y al riesgo. Y se deben observar tres principios para nosotros importantes. El principio de legalidad, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad. Para no enredarnos mucho con el de legalidad y con el de necesidad, iremos al principio de proporcionalidad. Usted está diciendo, se ha usado, dice la parte adversa, arma letal. El concepto que se manejan en los manuales de la policía, no en cuanto al principio de proporcionalidad, no está vinculado necesariamente al medio empleado, es decir, a que se hubiese utilizado un arma de fuego, no necesariamente a eso. El principio de proporcionalidad está en buscar el equilibrio entre la gravedad de la amenaza y el uso de la fuerza letal. A ver, si a uno de los policías le quieren matar 100 personas, le quieren quitar la vida, ¿la amenaza es grave o no es grave? Es grave. ¿Y cuál debe ser una reacción proporcional ante esa amenaza? El uso de la fuerza y de la fuerza letal. No hay otra alternativa. Esto estoy explicando ante la posibilidad de que se diga que ha sido usada esta arma de fuego. Hay evidentes contradicciones porque muchos han sido encontrados con armas de fuego y tendrán que hacerse las pericias de absorción atómica en muchos ciudadanos. Pero lo evidente es que este principio debe observar ese equilibrio entre la gravedad de la amenaza y la necesidad del uso de la fuerza letal. Por eso es que consideramos que este aspecto debe ser analizado por las autoridades del Ministerio Público y los propios investigadores asignados al caso. Porque caso contrario, los policías, porque acá no basta usar solamente gases, con los gases no vas a hacer nada. Y en este caso los gases ya se habían acabado, no había gases. Estaban absolutamente indefensos ante turbas que tenían más de 100 integrantes. Ante este escenario, yo creo que si no se hace un tratamiento adecuado a posteriori, podemos tener una policía que no quiera participar en desbloqueos o en controles de situaciones un poco graves, etcétera, etcétera, porque el riesgo de su vida siempre será latente. Bien, comenzó su respuesta indicando que arma de fuego tenían todos. Estamos hablando de todos los involucrados en este problema. Y con la explicación que dio posteriormente, entonces, ¿la policía ha llegado a ser víctima de esta problemática que usted narra que existe entre Colcapirua y Quillacollo? Efectivamente, la policía es víctima de este gran conflicto que se genera entre estos dos municipios. Yo le decía a muchos de sus colegas que acá no solamente existen autores materiales, Laura, existen autores intelectuales, quienes han ideado, quienes han pensado generar estos conflictos. Y muchos de estos autores intelectuales son autoridades municipales, y no voy a decir en particular de este u otro municipio, pero hay dos municipios en conflicto y se organizaron
organizaron a la gente para tener una confrontación en un bando 500 personas y en otro bando otras 500 personas. Se secuestraron 20.000 bolivianos. ¿Para qué estaba destinado la plata si no era para movilizar a esa gente? Se secuestraron petardos, se secuestraron todo tipo de armas contundentes y finalmente se secuestró un dron. Con este dron se manipulaba, se monitoreaba el despliegue de la policía y el despliegue del otro bando. Y el otro bando monitoreaba el despliegue de la policía y también el despliegue del otro bando. Ese era el escenario que se vivía. Por lo tanto, para movilizar a tanta cantidad de gente había que tener nomás platita. Bien, doctor, ahora usted como defensa, ¿cuáles son las acciones legales que va a asumir? Nosotros hemos presentado una denuncia por lesiones graves y tentativa de asesinato. Ese caso va a ser ventilado en el Ministerio Público del municipio de Colcapirua. Estamos avanzando, estamos pidiendo varios requerimientos para que se avance en la investigación y esperamos resultados lo más pronto posible. ¿Tentativa de asesinato contra quiénes? ¿A quiénes se centra esta denuncia? Dos clientes, los dos heridos de gravedad que le he mencionado. Perfecto. En otro punto, abogado, la defensa del otro bando, en este caso de los movilizados, indicaba que la policía llegó a disparar a quemarropa. ¿Cuál es la respuesta de usted? Eso no es cierto, porque muchos de los que han prestado sus declaraciones están diciendo que los policías dice, el policía, no mencionan quiénes, habría disparado cuando ya se encontraban secuestrados. Ese es un tema bastante raro, bastante paradójico. No sé si una persona en estado de reducción de secuestro podría cometer esa acción, desplegar esa acción. No creo, sinceramente. Pero eso se va a esclarecer en el curso de la investigación. Por el momento se recolectan elementos de convicción que no necesariamente nos tiene que dar certeza, sino una probabilidad. Y en base a probabilidades es que el Ministerio Público emitirá los requerimientos que tenga que emitir. Pero le he explicado con absoluta claridad y contundencia el escenario, el estado, situación que se vivió en el lugar de los hechos. Un policía, el que recibió golpes en la cabeza, estuvo a punto de ser ahorcado. El otro recibió impacto de esquirlas, más de 35 esquirlas en el cuerpo. ¿Quería o no quería matarlo? Los quería matar. Es más, a sus otros dos compañeros, una sargento mujer y otro sargento varón, también fueron agredidos. Ante la eventualidad de que fuera cierto el hecho de que uno de ellos utilizó en su desesperación, en su sentido de supervivencia y protección de la vida, un arma de fuego, habría con esa acción salvado la vida de los otros 3 colegas de trabajo. Obviamente se presentan este tipo de escenarios, pero también ha habido otra gente que ha utilizado armas de fuego. En esa turba había gente que utilizaba armas de fuego. Por eso, nosotros expresamos nuestra solidaridad con las familias de los que perdieron la vida, de esos hermanos bolivianos. Pero también expresamos nuestra solidaridad con los policías que fueron maltratados y torturados, que fueron masacrados prácticamente ahí en el lugar de los hechos. Y para esto hay autores intelectuales. Estos señores deben ser investigados, procesados y sentenciados. ¿Ustedes ya tienen alguna lista de nombres quienes podrían ser estos autores intelectuales? Tenemos algunos datos, pero vamos a tener la paciencia suficiente para no cometer errores ni acciones irresponsables que nos lleven a tener una precipitada percepción de quiénes serían los autores. Tenemos datos, líneas de investigación. Estas líneas de investigación nos van a llevar necesariamente con los autores materiales. Bien, doctor, para ir finalizando y solamente para aclarar el punto en que decía sobre que se va a sentar una denuncia por tentativa de asesinato, ¿esto se va a hacer contra las alcaldías o contra quiénes? Bueno, no podemos plantear un delito de asesinato, la comisión de un delito de asesinato a una institución pública como la alcaldía. Es de carácter personal. Se denuncia a los autores
directos. En este caso, también se puede denunciar contra presunto autor-autores. En este caso, sí estamos realizando la denuncia contra presunto autor-autores y serán las investigaciones que determinen quiénes son esos presuntos autores o autores. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por toda la explicación brindada. Segura que lo vamos a convocar en otras oportunidades. Gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Ahí conversábamos con Rolando Ramos, quien es abogado de la policía. Vamos a ampliar la información y la vamos a actualizar en nuestras plataformas digitales. En todas nos encuentra como Opinión Bolivia. Soy Laura Bustillo. Buenas noches. Autoproductor de generación distribuida. Es el consumidor regulado que pertenece a las categorías industrial, transporte masivo o que brinda servicios básicos, que produce energía eléctrica con un sistema de generación descentralizado a partir de fuentes renovables para su uso exclusivo, con una potencia máxima de 2000 kilovatios, según resolución de la AETN número 379/2024, y que cuente con la inscripción de autoproducción con generación distribuida otorgado por el ente regulador. El consumidor que requiera constituirse como autoproductor debe realizar la inscripción de autoproducción con generación distribuida en el ente regulador, solicitar el registro en el distribuidor como autoproductor. ELFE, crecemos con energía, una empresa de Ende Corporación. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear.